Hola patriotas, en los últimos días hemos visto cómo siguen algunas personas que firmaron el acuerdo por la paz el 15 de noviembre del año pasado, siguen en el fondo, como se dice comúnmente acá en Chile, dándose la voltereta. Pero gracias a Dios es una voltereta positiva. Al decir que es una voltereta positiva, quiero decir que la mayoría de estas personas que se están dando esto que la oposición califica como voltereta es una acción, es una propuesta nueva que tiene esta gente, o están asumiendo una actitud nueva que es rechazar en forma absoluta y categórica la creación de una nueva constitución. Ahora, acá hay que ser un poco, hay que ser bastante objetivo, diría yo, y hay que entender que lo que pasó el 15 de noviembre fue un acto de desesperación absoluta de parte de todos los entes políticos, principalmente el gobierno. Se vieron absolutamente desprotegidos, se vieron absolutamente desesperados, en primer lugar, como todos ya sabemos, por la carencia de un líder que los guiara y por la carencia de un líder, que en este caso un buen presidente de la República, se hubiera convertido en un líder que hubiera pacificado el país inmediatamente, decretando los estados de excepción que corresponden, ¿no es así? Decretando estado de sitio, habiéndole dado todo el apoyo a los militares en la salida de la calle, etcétera, etcétera. El país, el mismo 18 de octubre, en la tarde, debió haber sido intervenido por las fuerzas de orden y seguridad para garantizar el derecho legítimo de todas las personas que tenemos el derecho, en el fondo, de vivir en un país tranquilo, para haber restaurado el Estado de Derecho. Si se hubieran sacado en el mismo día, 18, las fuerzas militares de orden, como lo manda la Constitución, cuando el gobierno se ve sobrepasado, muchas de las cosas que pasaron en Chile no hubieran pasado. Muchos locales no se hubieran quemado, muchas empresas no se hubieran destruido, mucha gente no hubiera perdido su trabajo, porque no hubieran perdido su trabajo al no haber sido quemado y destruida, obviamente, su lugar de trabajo. Mucho mal se pudo haber evitado. Sí, ese mismo 18 las fuerzas militares hubieran tomado el control, excepcionalmente en Chile. Ahora que hay muchas personas que en ese momento firmaron ese acuerdo de paz, están arrepentidas. Y yo no encuentro nada malo en que estén arrepentidas. Es decir, sí estuvo malo que firmaran ese acuerdo, pero acá tenemos que entender que ese acuerdo se firmó de una forma totalmente ilegítima. Nuestro ordenamiento jurídico contempla que hay vicios del consentimiento en la firma de cualquier tipo de contrato, y eso en el fondo es un contrato, es un acuerdo que se firmó. Y la gente en ese momento estaba totalmente fuera de sus cabales. Las personas y los diputados y los congresistas que en general firmaron ese acuerdo lo hicieron de una forma absolutamente irregular, estaban intimidados, además, estaban afectados por un miedo terrible. Y el miedo nubla el pensamiento, el miedo nos limita el razonamiento, nos impide ver las cosas con claridad, en todo orden de cosas. La izquierda, el Partido Comunista y la izquierda, se aprovechó de ese hecho. Sabían ellos que en el fondo iban a encontrar a los parlamentarios del oficialismo totalmente paralizados, totalmente choqueados, totalmente traumados por lo que estaba pasando, afectados por un miedo enorme. Entonces, si el ordenamiento jurídico en Chile acepta la posibilidad que se produzca un vicio al firmar un documento, ya sea un vicio por la fuerza total que se ejerce sobre una persona, o en el fondo por el temor que se le impone a una persona. Acá no solamente se le está imponiendo el temor a una persona, a un diputado, a un congresista, a un ciudadano chileno. Se impuso un terror sobre toda la sociedad chilena. Entonces, en ese marco de desesperación y de ilegitimidad, muchos congresistas firmaron el acuerdo por la paz. Muchos, incluso gente de la misma oposición como el Gabriel Boric, firmaron ese acuerdo. Pero en lo que a nosotros nos importa, parlamentarios, por ejemplo, de Renovación Nacional, de la UDI, del sector oficialista, del sector de la derecha, firmaron ese acuerdo. Pero ese acuerdo, como está reconocido también en nuestro ordenamiento jurídico, es absolutamente nulo, viciado e ilegítimo. No tiene ningún valor,
porque la gente no estaba en el fondo en su sano juicio, estaban atemorizados y firmaron ese acuerdo en un momento de terror, de debilidad. Por lo tanto, aquí es donde yo llamo al sector específicamente derecha que no sigan condenando a la gente que firmó ese acuerdo por cobarde. Sí, efectivamente fueron cobardes, pero los hechos simplemente los superaron. Acá lo que hay que aplaudir y valorizar es que la gente esa que en esos momentos estuvo amedrentada y atemorizada por la destrucción de la cual estaba siendo víctima Chile, está tratando de enmendar. Esperemos que así sea. Esperemos que ya no tengan miedo y que al no tener miedo piensen con más tranquilidad. Y al pensar con más tranquilidad entiendan que una nueva constitución no es la solución para Chile. La labor de ellos es simplemente no apoyar la nueva constitución y dejar que el sistema constitucional chileno actúe por sí mismo. ¿Y cuál era ese sistema constitucional chileno, ese orden institucional chileno? Bueno, ellos tendrían que solamente haber rechazado y nunca haber votado este acuerdo y haber dejado que las otras instancias, la otra cadena en el fondo de mando o de reacciones que tiene nuestro país hubiera actuado. ¿Y cuál era esa otra cadena de reacción que tiene nuestro país? Pues la salida de las Fuerzas Armadas a la calle a imponer el orden. Ese era en el fondo el orden que debió haber actuado en nuestro país para la crisis de los ataques terroristas del 18 de octubre. Ahora, ojalá los diputados y los senadores que están en otra parada, como decimos acá en Chile, están en la parada de que ya se les fue el miedo y ahora sí pueden pensar lo que es totalmente normal, ojalá se mantengan firmes en su rechazo a esta nueva constitución y estén preparados para lo que venga más adelante, que nuevamente la izquierda va a tratar de imponer nuevamente el miedo. Y esperemos que ahí, ya con esta elección que tuvieron del 18 de octubre y del 15 de noviembre, cuando firmaron este pacto, este tratado nefasto para la grandeza de nuestra patria, no vuelvan a caer, no vuelvan a firmar nada y dejen simplemente que los otros eslabones de la cadena de protección de nuestro país funcionen. Y ese próximo eslabón de la protección de nuestro país son las fuerzas de orden, es decir, principalmente los militares que son los encargados, si el presidente los llama, y los va a tener que llamar, de restaurar nuevamente el orden y el imperio absoluto del derecho y del bienestar de la gran mayoría de los chilenos en nuestra patria.